Segunda parte del capítulo 13 del libro Dios quiere que estés sano por Andrew Wommack. Dicho en otras palabras, la fe viene cuando enfocamos a nuestra atención en Dios y en su palabra. La incredulidad se da de una manera parecida, pero en sentido contrario. La incredulidad se da cuando enfocamos nuestra atención en lo que la gente opina. Viene cuando escuchamos todas las cosas negativas que el doctor dice. Si consideramos, meditamos y pensamos en todas estas cosas negativas, estas anularán nuestra fe. Así que la clave para la vida cristiana no consiste en aprender a desarrollar una fe grande, consiste en saber cómo disminuir la cantidad de incredulidad en nuestra vida. Muy pocos cristianos tienen esta concepción. La mayoría de los cristianos se pasarán 1 hora más por día leyendo la palabra, tratando de desarrollar su fe. Pero después durante el día la diluyen viendo 2 o 3 horas de telenovelas y leyendo todas las malas noticias en el periódico. Permitirían que todas las aguas inmundas del mundo fluyan a través de ellos, en la forma de pensamientos, actitudes y conceptos que son totalmente contrarios a la palabra de Dios, y luego se preguntan por qué su fe no está funcionando. Tú no necesitas una gran fe, solamente necesitas una fe pura que no esté contrarrestada con todo lo demás. ¿Cómo fue que Smith Wigglesworth llegó al punto de que su fe no estaba contaminada por la incredulidad? Él resistió la incredulidad al negarse a enfocarse en algo que no fuera la palabra de Dios. Un día, Lester Sumrall tocó a la puerta de Smith Wigglesworth. Le preguntó a Smith si podía pasar para visitarlo. Smith le dijo que él podía entrar, pero el periódico que llevaba bajo el brazo tenía que quedarse afuera. Smith nunca leyó el periódico y se negó a que un ejemplar entrara en su casa. Algunas personas podrían decir, eso es tener una mente muy cerrada. Pues bien, sí lo es. Estoy de acuerdo que hay algunas cosas buenas en el periódico. A través de los años he usado algunos artículos del periódico para comprobar algún punto en mis sermones. Yo creo que durante sus 35 años de ministerio, él probablemente se perdió de una decena o un poco más de cosas buenas en el periódico, que pudo haber usado en sus sermones, pero seguramente él se perdió de miles de cosas malas que le habrían abierto la puerta a la incredulidad. Si te vas a ir a un extremo, escoge el de Wigglesworth. Abraham no consideró los contras. Considera cómo Abraham le creyó a Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente, y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Romanos 4, 18, 24. Este pasaje de la Escritura muestra que Abraham no era débil en la fe, porque él no consideró su propio cuerpo ya muerto. Él no tenía una gran, inmensa fe, pero sí tenía una fe que no estaba anulada ni contrarrestada por la incredulidad. Abraham simplemente no consideró algo que fuera contrario a lo que Dios había dicho. Asimismo, refiriéndose a Abraham, Hebreos 11 dice, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Hebreos 11:15. Si las mentes de Abraham y Sara hubieran estado llenas de pensamientos de la patria de donde habían emigrado cuando obedecieron a Dios, habrían sido tentados a regresar. Dicho de otra manera, lo que te tienta está conectado con lo que piensas. Tú necesitas comprender esto. Cambiará tu vida si lo entiendes y lo aplicas. Tú no puedes ser tentado con lo que no piensas. Tú tienes que pensar en algo antes de que puedas sucumbir a la tentación. Por lo tanto, tú no puedes ser tentado a dudar a menos que tengas pensamientos de incredulidad. Tenemos que dejar de escuchar a los demás y a su incredulidad. Tenemos que dejar de considerar el negativismo, el cinismo y los sentimientos anti Dios y anticristo de este mundo. Si nosotros no le pusiéramos atención a esos pensamientos, no seríamos tentados a dudar de Dios. A través de muchos años de ministerio me he dado cuenta de que entre todas las profesiones, las personas a las que más se les dificulta sanar es a los doctores,
a las enfermeras y a aquellos que han sido entrenados en la ciencia médica. Personalmente, creo que es porque les han enseñado ciertos principios. No significa que todo lo que los profesionales médicos enseñan es malo. Lo que pasa es que a los estudiantes de medicina les presentan la información y les meten esa información en la cabeza como si fuera la única realidad. Les dicen, esto es lo que sucede cuando una persona se enferma de un tumor. Cuando el tumor llega a esta etapa, el paciente morirá, pero nunca les dicen, a menos que reciba sanidad de parte de Dios. Nunca lo presentan en un contexto espiritual ni muestran que Dios es capaz de vencer cualquier cosa. No, los profesionales de la medicina simplemente escuchan estas ideas. Cuando un tumor esté en esta etapa, el paciente morirá. Le quedan tantas semanas de vida y nada más. Es incurable. Y los estudiantes escuchan estas cosas una y otra vez por varios años. Algunos profesionales médicos por los que he orado han tratado de recibir su sanidad y no pueden entender por qué se les dificulta tanto. Es porque a ellos les han enseñado mucha incredulidad y eso anula su grano de mostaza de fe.